Hola a todos, un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Luis Fernando Chavarría. Hoy voy a compartir con todos a petición de algunas personas que me han indicado que quieren conocer un poquito más sobre el tema del Pareto y cómo aplicarlo a ventas. Y lo que vamos a conversar precisamente el día de hoy es sobre esto, el Pareto y cómo aplicarlo en ventas. Vamos a utilizar esta presentación con el fin de que ustedes tengan clara noción de lo que significa el Pareto. Haciendo un encuadre, indicándoles que no voy a conversar sobre el Pareto aplicado desde un punto de vista de ciertos sistemas digitales, como por ejemplo en Excel. Puedo encontrar una forma de utilizar Paretos. Hay programas informáticos que establecen Paretos, de eso no voy a conversar. Lo que voy a conversar hoy es del origen del término, de qué significa y cómo se aplica Pareto a ventas, con el fin de que ustedes puedan sacarle algún provecho a este tema tan importante para todos nosotros. Bueno, voy a iniciar por darles una pequeña aproximación de dónde es que viene el concepto y que, digamos, el origen, porque las personas preguntan, bueno, ¿y qué significa Pareto? ¿De dónde viene esto? Bueno, en forma muy sucinta voy a comentarles que Pareto se le atribuye a un físico matemático que se llama, o se llamaba Wilfredo Pareto. Muere en los años 20, allá en Italia, y él, después de hacer muchos estudios, inclusive en estudios de economía, él descubre que más o menos el 20% de la población en Italia concentraba el 80% de la riqueza y el poder político, ¿no? Entonces, Pareto lo que define es que un pequeño porcentaje de la población italiana, un 20%, tiene un gran poder y concentra el 80% de todo lo que existe como riquezas y en la parte política de su país. Pues bien, esta definición da paso a que se sigan haciendo estudios a nivel de otros países y se logra determinar que en el mundo, fundamentalmente en términos generales, la proporción más o menos se mantiene. 20% de las personas del mundo concentran aproximadamente un 80% de toda la riqueza y el poder que hay. Por eso es que a esta regla se le conoce como la regla 20-80, 80-20, como quieran verlos. Bueno, cuando Pareto establece este principio, básicamente lo que hace es dar un pie para que esta definición se pueda aplicar a otros rubros, y de hecho es donde realmente esto se comienza a diseminar en otras disciplinas y tiene igual aplicación. Hago la salvedad que cuando hablamos de 20-80, no significa que son puros. Ahí vamos a encontrar a veces que este esquema puede concentrar un 30% y contra un 70%, o puede ser un 10-90, o puede ser un 40-60, ¿no? La regla por general se habla del 20-80, pero no significa que es exactamente así como debe suceder. Pueden haber algunas variaciones. Muy bien, con base en esto, la definición de Pareto, que es, vamos, menos técnica la que voy a indicar, establece que el 80% de las consecuencias de algo, el 80% de los resultados de algo, provienen de un 20% de las causas. Es decir, el 20% de algo, de alguna causa, va a generar un 80% de respuesta de ese algo. Y por eso la regla se conoce como 80-20, también como 20-80. Eso es indiscriminado, como se pueda ver. Y eso es importante. ¿Qué significa? Bueno, que más o menos el 80% de los resultados de algo que se hagan vienen precisamente de un 20%. Y esto nos permite ya comenzar a ver que eso puede tener aplicaciones importantes para todos los que nos dedicamos a la parte comercial y en general a las organizaciones. Bueno, ¿en qué nos ayuda el Pareto? En primer lugar, nos permite organizar nuestra cartera de clientes. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos un Pareto, como está constituida mi cartera de clientes, puedo establecer precisamente cuál es el orden de mi Pareto. Entonces, esto nos permite organizar la cartera. Hay empresas que la organizan de clientes AAA a clientes C, B, etcétera. Otros les van a decir A, B, C, por ejemplo, a los clientes. Algunos les pondrán alguna numeración, pero entonces eso nos permite organizar la cartera de alguna manera. También nos revela, por ejemplo, la participación relativa de los clientes. Por ejemplo, yo puedo establecer que en esa cartera yo tengo un cliente que me aporta el X% del total de las ventas que hacemos en la compañía versus otro cliente que me aporta menos. Entonces yo puedo de alguna manera ver la participación relativa de cada uno de los clientes que conforman mi cartera. Me permite controlar mejor a los vendedores, porque cuando yo tengo ya la cartera organizada y sé cuánta participación tiene cada cliente, puedo determinar qué vendedor lo está atendiendo. Y con base en eso, pues llevar un modo control de cuáles son mis principales clientes versus qué vendedores les está atendiendo en este momento.
Y con base a estos tres criterios previos nos permite definitivamente a las compañías tomar las mejores decisiones. Y esto es importante. ¿Para qué? Para que tomamos decisiones más científicas, más numéricas, que nos permitan hacer una mejor evaluación de lo que tenemos en nuestras carteras y con base en eso establecer la forma de abordarlos. Y estos tomas de decisiones son para estrategia fundamentalmente. Bueno, en el tema de las ventas, ¿cómo aplicamos? ¿Cómo aplicamos el Pareto? Bueno, varias formas, ¿no? Yo puedo utilizar el Pareto como para establecer, por ejemplo, cuántos clientes me generan la mayor cantidad de ingresos. Entonces, la regla aquí se aplica así. El 20% de nuestros clientes me va a generar el 80% de mis ingresos, de mis ventas. Eso significa que si yo tengo 10 clientes, por ejemplo, van a haber 2 clientes, particularmente de mi cartera, que me generan el 80% de mis ingresos. Por consecuencia, voy a tener 8 clientes que me generan el 20% de mis ingresos. Entonces, vean qué interesante, qué importante ese tema. 20% de mis clientes me generan el 80% de mis ingresos. Ahí estoy focalizando en los clientes AAA, para ponerlos de alguna manera, y los visualizo con base al uso del Pareto. También yo puedo aplicarlo de la siguiente manera. El 80%, aquí le doy vuelta a la fórmula, pero el 80% de las ventas son generadas por un 20% de nuestros vendedores. Qué importante esto. ¿Qué significa? Que yo tengo una alta concentración, tengo la probabilidad de tener una alta concentración de ventas en una pequeña cantidad de mis vendedores. Entonces, cuando yo establezco esta meta, esta regla, perdón, me permite determinar que si yo tengo 10 vendedores, nuevamente el ejemplo de 10 para que sea más fácil entenderlo, 2 vendedores me van a generar el 80% de mis ventas. Y ya entonces puedo yo establecer quiénes son estos vendedores. Y si quieren ir más allá, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cómo logran estos vendedores tener tanto éxito. Y esto nos ayuda precisamente a tomar decisiones también para controlar la gestión de ventas. También puedo aplicarlo de la siguiente manera. El 80% de nuestras ventas se concentran en el 20% de nuestro catálogo total. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo 10 productos, vuelvo al tema de los 10, es probable que dos productos me generen el 80% de las ventas. Esto significa que yo tengo 8 productos que no se mueven de la misma manera. Cuando hago este ejercicio me permite tomar mi catálogo total de productos y determinar cuáles están dando mayores resultados y cuáles menos. Y entonces ahí puedo tomar decisiones de qué hacer con esos 8 productos que no me están generando las ventas que yo esperaba. También lo puedo aplicar de la siguiente manera. El 80% de las quejas de los clientes se pueden concentrar en un 20% de mis productos o mis servicios. Esto nuevamente, volviendo a la regla, al ejemplo de los 10. Digamos, yo puedo tener 8 quejas en un periodo de tiempo, semana, mes, etcétera. Y de esas 8 quejas que recibo de mis clientes, es probable que se concentren en 1, 2, 3 productos como máximo. ¿Qué significa? Que 2 productos o 2 servicios que yo doy son los que me generan la mayor cantidad de quejas o reclamaciones de parte de los clientes. Esto definitivamente me va a ayudar como para establecer estrategias de qué hacer, determinar por qué se me están quejando los clientes y me concentro precisamente en estos productos o servicios que son los que al final me están dando pues bastante problemas con los clientes y hay que establecer por qué o debido a qué nos puede suceder esto. También yo puedo utilizar este esquema de Pareto como para establecer, de generar, por ejemplo, definir que de mi presupuesto general, el 80% de los gastos se van a ir posiblemente en el 20% de las partidas. Nuevamente en el ejemplo de los 10. Si yo tengo 10 partidas en mi presupuesto de ventas o en la parte comercial, es muy probable que 2 partidas me consuman el 80% de los gastos que tengo presupuestados. Es decir, que si yo quiero llevar un control muy puntual, es posible que me tenga que fijar en esas 2 partidas o 3, dependiendo de la cantidad que tengamos, del total que tengo, porque ahí se me están concentrando la mayoría de los gastos y esto me va a ayudar precisamente a darle seguimiento, control y hacer todas las medidas que tengo que tomar precisamente para llevar una mejor auditoría de este presupuesto. Ahí estamos viendo cómo definitivamente el Pareto nos puede ayudar muchísimo. Recuérdense que Pareto es la regla 20-80 y la 20-80 nos permite de alguna forma priorizar las cosas.
Bien, ¿en qué nos ayuda entonces ya a conocer todo esto? Porque ya sabemos que el Pareto es una ordenación de datos, donde establecemos tanto la causa como el resultado. ¿Y en qué nos ayuda muy puntualmente en el área comercial? Bueno, les voy a decir que nos puede ayudar precisamente a concentrar nuestros esfuerzos en todo aquello que signifique el 20%. 20% de mis clientes, 20% de mis vendedores, 20% de mis quejas, 20% del presupuesto, etcétera. Entonces, de alguna forma, de ese volumen de información que vamos generando cada día, cada semana, cada mes, yo me voy a concentrar específicamente en lo que considero lo más importantes. No significa que vamos a descuidar el resto, sino que vamos a darle una especial atención a ese 20%, porque ese es lo que está originando al final ese gran volumen que nos está dando como resultado la acción comercial. Eso también me puede ayudar a controlar mejor las acciones de los vendedores. Le voy a dar un seguimiento muy puntual a aquellos vendedores que manejan mi Pareto, donde está el 20%, con el fin de que darle seguimientos, si requieren alguna ayuda adicional, pues igual dársela. Mayor capacitación, mayor enfoque en la parte publicitaria, comercial, etcétera. Entonces, me permite de esa manera llevar un mejor control. Igual yo puedo utilizar esta estrategia de tener mis vendedores Pareto ayudando a otros vendedores que no lo son, como para hacer equipos de trabajo y que me puedan pues nivelar a los vendedores que no están llegando a manejar el Pareto. También definitivamente me va a ayudar a diseñar estrategias en el área comercial. ¿Por qué? Porque ahora tengo datos muy robustos, datos muy fuertes que me permiten a mí tomar las mejores decisiones. Y para eso entonces me permite diseñar todo lo que son estrategias a nivel comercial basados precisamente en el uso del Pareto. Me permite organizar el equipo de ventas según las prioridades. Yo puedo establecer, dependiendo del tipo de producto o servicio que yo venda, qué vendedores me van a atender al Pareto, qué vendedores me van a servir de mentores para los vendedores que no me están llegando a las metas. Me va a permitir establecer cuáles esfuerzos voy a utilizar a nivel comercial, hacia qué cliente me voy a enfocar, cuánto le voy a dedicar a estos clientes en presupuestos, etcétera. Es decir, tengo una cantidad importante de información que de alguna forma me va a ayudar precisamente a tomar las mejores decisiones. Pues bien, con todo gusto, este es un tema muy interesante. Creo oportuno que todos se analicen más sus carteras de clientes y establecer cuáles son sus paretos y con esto ayudarles a mejorar todo lo que es la parte comercial. Mi nombre es Luis Fernando Chavarría, un gusto estar con ustedes el día de hoy y compartirles. Ahí les dejo mi correo electrónico por cualquier consulta, cualquier dato, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, que tengan una feliz gestión de ventas. Saludos a todos.